su nombre. Gloria a Jesús, que el Señor bendiga, hermanos. ¿Cuánto estamos gozosos? ¿Por qué está gozoso? Gloria a Jesús, porque Cristo puso ese gozo. Este gozo que yo siento en mi alma solamente Cristo nos puede dar. Gloria a Jesús. Vamos a el Señor que estoy diciendo, entonces vamos a cantar una alabanza. Pues, bueno, a mí me gusta cantar con guitarra. Gloria a Jesucristo. Así me inició el Señor hace años. Gloria a Jesús. No con violín, pero con guitarra sí. Gloria a Jesús. Dile un aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Dele la gloria a Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a ir a alabar al Señor. Vamos a decirle que este avivamiento, ¿quién lo apagará? Amén. ¿Cuántos han traído sus manos? Porque ahora no alaban al Señor con las manos. Y este avivamiento, ¿quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? ¿Quién lo apagará? Si el Señor lo
Gloria a Dios. ¿Cuántos viven? ¿Cuántos viven? Alaba al que reina y vive por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Cristo en cada corazón. Dios bendiga a mis amados hermanos que están por esta transmisión siguiendo estas enseñanzas. Damos la gloria al Señor por habernos reunido un día más aquí en este lugar. Y aprovechando que están de pie, por favor, vamos a orar. A pedirle al Señor la dirección de lo alto. Recuerde que el hombre sin Cristo nada es.
que el Espíritu Santo es el que habla, intercede a través del barro, para hablar al barro. Amén. Yo le invito a levantar su diestra, su mano derecha, perdón, en señal de adoración. Bátala mientras usted clama al Espíritu Santo de Dios. Padre, Señor bendito, Dios de la gloria, aquí estamos, Señor, una vez más reunidos en este lugar, anhelando conocer más de usted, Padre. Y por eso, Señor, apelamos a su bendito Hijo, el cual murió para darnos libertad y salvación. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, le pedimos humildemente que sea derramando su Espíritu Santo para poder entender, Señor, cuál es el verdadero propósito que usted tiene para con nuestras vidas. Se lo pedimos humildemente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y Señor, limpia nuestras mentes para poder entender su palabra. Limpia mi vida, Padre, porque ahí he pecado delante de su presencia. Pero Señor, en esta hora le suplicamos y le suplico que pase un carbón encendido, Padre bendito, Señor, tocando mis labios, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, Padre, y no permitas que haya confusión, errores y denuedo para poder enseñar su bendita palabra. Gracias le damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Alaba al Señor, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, mis amados hermanos, y tomemos asiento. Damos gracias al Señor una vez más que nos ha permitido reunirnos en estos lugares. Gracias damos al Señor que a través de lo que se mueve en los tiempos que estamos ahorita, pero Dios nos permite aún reunirnos. Es de que podamos entender y comprender estos tiempos en la cual Dios está extendiendo su misericordia para con nuestras vidas y aún poder seguir reunirnos para seguir estudiando la bendita palabra del Señor. Recuerden que los tiempos vendrán donde esta Biblia o este libro nos será quitado. Amén. Dice la Biblia que cielo y tierra pasará, mas lo que va a permanecer es su palabra. Quiere decir de que esta palabra no es que va a permanecer físicamente en este libro, porque si tenemos inicio de recordación, antiguamente fue quitada este libro. Es el libro más vendido y el libro menos leído. Así es, el libro más antiguo, pero el libro más moderno. Han pasado los bestsellers por este mundo. Todos los conocemos, la Ilíada, Don Quijote, Sancho Panza y algunos más, en la cual se mantenían en el sistema educativo durante años, pero aún ya desaparecieron. Y en cambio la Biblia, en los tiempos que la Roma adquirió el poder a través del eclesiástico, de la católica, cerró la Biblia. Y de paso que cuando hubo la reforma, con Martín Lutero y Ulrico Zwingli de Inglaterra, también hubo entre esos tiempos la famosa Inquisición, que se quitó la Biblia, se la quemó en grandes hogueras. Entonces, esos tiempos se van a repetir, porque la palabra de Dios se cumplió en el ayer, se cumple en el presente y se va a cumplir en el futuro. Entonces, ya hubieron inicios y hallazgos de que la palabra de Dios fue quitada en un tiempo. Lo mismo va a acontecer en estos tiempos próximos, vecinos, en la cual estamos viviendo, que son tiempos finales. A su nombre. Tiempos finales. Y eso es lo que estamos llevando, se podría decir mini estudio, porque es más profundo, para poder tener un conocimiento leve de bases doctrinales de cómo son los movimientos de estos futuros tiempos. Y en la cual hemos llegado
hasta ahora ver el ministerio del falso Mesías, que es conocido como el ministerio del falso Cristo, el anticristo. Y entonces eso es lo que vamos a ver. Y justamente, como hemos llevado un estudio en secuencia, justamente hoy en día, días atrás, semanas atrás, en el país de Israel salió un pseudo Mesías. Todos lo hemos visto en las redes sociales, y muchos se creían que era el anticristo, porque no voy a entrar en tema un poco doctrinal, pero las dos alas del judaísmo, que son los ortodoxos, que esperan la venida del Mesías, y la otra ala, que son los judíos, los mesiánicos, que ellos ya aceptaron de que Cristo vino y que ya va a venir es por su pueblo, que es una minoría. La mayoría son los ortodoxos. Ellos esperan la venida visible de Cristo Jesús. Entonces viene de que hubo una confusión, era proclamando a un descendiente de Ezequiel, y los de la otra ala, los mesiánicos, interpretaron, una confusión, que ya era el falso Cristo. Y entonces viene ahí, ya desmintieron en las redes sociales, ya está desmentido aquello de que no fue una transdiversación, no sé de dónde viene, puede ser de los medios de internet, porque ellos ganan harto dinero publicando, compartiendo, dándole like. Entonces, en fin. Pero vamos a ver hoy en día sobre este personaje. Entonces, he podido decirle que me dibujen este muñequito nada más, tan sencillito, pero vamos a ver, por lo cual no hay proyector aún. Entonces vamos a ver de dónde viene este hombre o este líder político. Y vamos a centrarnos rápidamente en la imagen del capítulo 2 de Daniel. Por favor, ábranla. Y vamos a correr un poquito solamente para visualizar en qué tiempo estamos. La Biblia habla la revelación del profeta, de Dios hacia el profeta Daniel, sobre los tiempos. Y le hago un recordatorio que en los tiempos de que Jerusalén fue invadida por el rey Nabucodonosor, ¿sí? Listo. El que ahorita o que sí, el que desea puede ir, o alguien se va a parar y va a anotar para que adquieran estas hojitas, ¿no? Sí, yo tengo unas 4 o 5 para dar premio a lo último, si hay tiempo. Listo. Entonces, haciendo un recordatorio, en los tiempos en los cuales el pueblo de Jerusalén fue invadido por el rey Nabucodonosor, ya con anterioridad, a través de Isaías, unos años antes, 100 y pico de años antes que suceda aquello, ya venía advirtiendo de que si no se volvían a Cristo, iba a levantar a un caudillo para que los aplaste. Entonces el pueblo no quiso hacer caso. A través de Jeremías volvió a indicarle, Jeremías capítulo 25 volvió a indicarle los años de desolación que iba a tener esta nación de Jerusalén, por cuanto se volvieron en contra de Dios, y aún así no hicieron caso. Pero bien, llegó el tiempo en la cual vino el rey Nabucodonosor, invadió por 3 veces en los reinados de Joacim, Joaquín y Sedequías, reyes de Judá. Vinieron y devastaron, se llevaron a los jóvenes, a las mujeres robustas, dejaron solamente en Israel todo lo que no servía, perdónenme la expresión, inválidos, enfermos, leprosos y todos aquellos viudas, ancianos ya de edad, y se llevaron absolutamente todo, destruyeron el templo y destruyeron la ciudad. Y
el Señor había pronunciado esa profecía que 70 años de desolación iba a caer sobre ellos. Y entonces viene que a Daniel se lo llevaron también en el primer exilio, primero o segundo exilio, se lo llevaron Daniel de unos 15 a 18 años, se lo llevan, y entonces a través de que él se retuvo de no contaminarse, Dios le dio grande sabiduría y lo pusieron como participante en el reino de este rey Nabucodonosor. Dios engrandece a Daniel. Y entonces ya estando en los últimos años, a cumplir los 70 años, Daniel revisa los escritos y entonces ve que ya estaban por cumplirse aquellos 70 años. Y es por eso que Daniel ora, con lloro, con lamento. Y entonces le indica de que por favor dígnate a que ya están los años cumplidos. En la oración del capítulo 9, que Daniel intercede con ayuno, lloro, oración grandemente, y entonces le dice: Señor, ya son los tiempos cumplidos, ten misericordia y saca a tu pueblo de cautiverio. Entonces, Daniel, estando en el reinado de Nabucodonosor, este hombre tiene una visión, un sueño, y entonces le dice que le interpreten, llaman a los magos, astrólogos, sátrapas, y nadie le podía entender el sueño porque ni siquiera él le había dado alguna explicación de cuál era el sueño. A Daniel lo llaman y Daniel se mete en el secreto de Dios y le revela al Señor una gran imagen. Entonces Daniel le lleva el sueño al rey Nabucodonosor y le dice que era una gran imagen y le describe cómo era la imagen representando a los reinos, a los gobiernos presentes y futuros. Daniel, vamos a centrarnos en Daniel capítulo 2, versículo 33. Cuando le dice que la cabeza de esta imagen era de oro fino. La cabeza de esta imagen era de oro fino. Y entonces le revela que esta cabeza era de oro fino y representaba, le dice tú. Más abajo usted lo pueden leer en los versículos 37 en adelante, cuando ya comienza a descifrar esta imagen. Y entonces le dice que era el reinado que él se encontraba, Babilonia. Al frente era el que se llamaba Nabucodonosor. Le dice que la cabeza era de oro, sus pechos y sus brazos de plata. Aquí ya viene otro imperio que era de plata y que representaba a los medo persa, siendo dos imperios o dos fuerzas que se tuvieron que unir para poder tumbar al reino babilónico. Estos medos persas eran una alianza que hubo, y el gobierno de Persa el más fuerte, que hoy en día vamos a ver ya mismo qué nación actual tiene. Entonces le dice de que después de ti, oh rey, ustedes lo mirarán más abajo, versículos del 36 en adelante, después de ti, oh rey, vendrá otro reino que te sucederá, es decir, invadirá al reino tuyo y entonces lo llevará cautivo. Después de eso dice que hay otra sección de la imagen cuando le dice que de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Vientre y muslos de bronce. Entonces le dice, más abajo usted lo lee, que era el imperio que le iba a venir, un imperio griego. Esa es la interpretación de la imagen. Y después de esto viene que sus piernas de hierro. Entonces ha pasado un imperio, ha pasado 2 imperios, ha pasado 3 imperios y 4 imperios. Que ustedes lo ven, hay un paralelo que ustedes lo ven en Daniel 7,
habla de las 4 bestias, y acá en Daniel 7 son los mismos imperios, pero lo visualiza a través de unas bestias, son los mismos imperios. Así mismo ustedes lo ven en el capítulo 8, que habla de 2 imperios. Y la Biblia le llama el macho cabrío y el carnero. El carnero hace alusión a Medo-Persa y el macho cabrío al imperio griego. Entonces, simplemente son temas generales para que ustedes vayan comprendiendo la historia en un ámbito general. Cuando habla de sus piernas, ¿cuántas piernas son? 2. Entonces, la Biblia es enfática, y qué bendita palabra que tenemos en nuestra vida. Y haciendo énfasis, el pastor decía de que va a venir un estudio sobre tratar sobre este libro tan grande y maravilloso, que en la cual tenemos en nuestras manos la arma necesaria para para atacar al adversario, y aún así nosotros dejamos pasar a que nos domine y nos gobierne. En cambio, cuando habla de esta imagen, habla precisamente de los reinos que estaban en ese tiempo y que iban a venir. Sus piernas de hierro. Entonces, como hay 2 piernas de hierro, en esta época de aquí, año oscilado a 300 años, a 500 años, por ahí estaba el imperio ya gobernando la Roma. La Roma. Esto vamos a ponerlo un poquito más abajo, porque es por aquí, por la mitad más o menos. Año 300 a 500 viene el imperio romano y gobierna, recordando que cada imperio que era gobernado venía a ser súbdito del otro, esclavo. Por eso es de que más adelante vemos que el anticristo abarca la sagacidad de estos imperios. Entonces vemos que el imperio romano aparece aquí. Y entonces usted dirá, hermano, ¿por qué 2 piernas? En estos tiempos aparece un emperador. Estos tiempos ya aquí ya marca el inicio o la venida del Mesías, la aparición del Mesías. Viene de que en el imperio romano, este hombre o este emperador Constantino, por eso ese nombre marca la historia, porque Constantino fue como el 10º emperador de la orden romana, de los Césares, y cada uno de esos emperadores perseguía a la iglesia evangélica, a los cristianos. Llega a este punto en el cual este hombre, por sagacidad del enemigo o por impulso de él, en una batalla, va y mira, yendo en esa batalla, mira una cruz en el cielo y le dice: por esa cruz vencerás. Unas letras se le mencionan ahí: por esa cruz vencerás. Él va, gana la guerra y decide desde ese día dar paz a los cristianos, ya no perseguirlos, y toma la insignia de la cruz y la pone un emblema de su gobierno. Y entonces dice: hasta aquí la persecución de los judíos, desde el anfiteatro que estaban siendo comidos por los leones, al Senado pasan ellos. Ahí hay una estrategia satánica, porque lo que hace es la Roma abrazarlos y manipularlos ya teniéndolos cerca. Entonces este hombre de aquí, Constantino, al momento de que él en sus buenas intenciones quería hacer algo de bueno, y la opresión de su pueblo, porque para llegar al puesto era una serie de matanzas, traiciones, y aún unos mataban a las madres, a los padres, a los hermanos, en fin. Entonces él decide hacer de su guarnición, se podría decir, de su reino, decide irse al oriente. Y por eso es que se le considera Roma Oriental y Roma Occidental. Y por eso son las 2 piernas. Roma Oriental del otro lado y Roma Occidental. Hablemos aquí, el occidente
Europa. Y el Oriente, lo que es, ¿cómo podríamos decir? Los árabes. El Oriente. Hoy en día conocido como, se fue a Constantinopla, le llamó el otro lado, hoy conocido como Estambul. Entonces viene de que Roma Oriental y Roma Occidental, y ya estamos visualizando la figura que son los imperios que iban a venir. Pero la Biblia habla de que de los pies, de los dedos. Volvamos al versículo 32, ¿no? Dice que sus pies en parte de barro y en parte de hierro y en parte de barro. Entonces, aquí visualizamos cuántos dedos tienen los pies. 10. Listo, 10. Y entonces estamos en víspera a esta era. Nosotros nos encontramos en los tiempos de los 10 dedos. La Biblia habla que son en parte de hierro y en parte de barro, y más abajo en el desglose de esta imagen le dice como el hierro no se mezcla con el barro, así harán alianzas momentáneas. Harían alianzas momentáneas, pero va a venir un desquebrajamiento. Como el hierro no se mezcla con el barro, harán alianzas momentáneas y después va a haber una ruptura. Entonces, estamos hablando del mercado común europeo. El mercado común europeo. Y eso es lo que hoy en día están aliándose. Cuando Estados Unidos tiene una guerra, una deuda externa incalculable, una deuda externa. Y Estados Unidos no soporta una guerra más. Y entonces cuando vinieron ese asunto de las Torres Gemelas, ya estaban los europeos sacando una moneda para que reemplazara al dólar. El dólar es la moneda oficial casi de algunas naciones, de la mayor cantidad. Pero en cambio, la Comunión Europea, juntándose por los años 70, por ahí comienza a juntarse, y entonces sacaron una moneda que se llamaba el euro. Cuando caen las Torres Gemelas, no sé motivo de qué objetivo sería, pero viene de que le brinda ayuda creando el euro dólar, pero no el dólar euro, primero el euro. Porque la Biblia habla que de Europa, de la comunión esta, de este mercado común europeo, de ahí está la mira de salir el anticristo. Y entonces eso es lo que, haciéndole un panorama para poder ver y visualizar de dónde sale el anticristo. Entonces viene de que de una pierna tiene 5 dedos y de la otra pierna tiene 5 dedos. 5 de estas naciones, ¿dónde están? ¿En qué continente están? ¿Cuáles eran los dos continentes? El continente occidental y el continente oriental. De un continente, entonces verán 5 naciones europeas, y las otras 5 naciones serán hoy en día conocido como toda la comunión árabe, musulmanes. Entonces, esta es la alianza. Esta es la alianza que en los posteriores tiempos va a haber. 5 de ellas son europeas y 5 de ellas musulmanas. No vamos a especular en las naciones cuáles serían, pero sí hay un enfoque a que pueden ser Italia, Alemania, en fin, pero no se sabe todavía porque la unificación de eso va a venir después. Dice la Biblia que de entre la Biblia en otro lado del libro de Daniel, a estos 10 dedos también se le conoce como 10 cuernos. Y habla en Daniel 9:27 que de entre los 10 cuernos o entre los 10 dedos, dice de que va a aparecer uno
Y ese uno va a derribar a tres, y de entre aquello surgirá el anticristo. Entonces eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hasta aquí visualizamos de dónde saldrá posiblemente el anticristo. Entonces, este Cristo que supuestamente llegó el Mesías, solamente estaba dirigido hacia un grupo de la de los judíos ortodoxos, mas no de entre las otras naciones. Tiene que tener su aceptación musulmana, y también tiene que tener musulmana, que es del sector de Jerusalén, de Israel, ¿no? Del oriente, y tiene también que tener aceptación del otro lado de Europa. Y vamos a ver, del otro lado de Europa ha venido sucediendo un acontecimiento de que en Europa, a través del problema que han tenido la Franja de Gaza, los sirios y los demás árabes, la migración árabe se ha ido para Europa. Y hay un tratado en la cual le dan albergue a estos exiliados de esos conflictos, a tal punto de que ellos ya se han reproducido, ya ellos han dado descendencia, y hoy en día ya en Europa la mayor cantidad, pasado de la mitad del porcentaje, son de descendencia musulmana. Entonces, cuando el antisemitismo, es decir, el odio hacia Israel, se levante con este hombre, entonces se unirán porque ellos tienen de descendencia raíces musulmanas. Se unirán para hacerle frente a Israel. ¿A su nombre? Amén. Hasta ahí tenemos, ¿no? Listo. Procedencia, ¿de dónde saldría? Ahora sí, vámonos al este personaje. Apocalipsis capítulo 13. De estos de aquí, dentro de estos dedos, fuera está la nación de Israel. Fuera está la nación de Israel. Porque estas naciones son las que van a venir contra el Estado de Israel. Va a venir a hacerle la guerra a Israel. Hoy en día, ¿por qué asunto es el problema con Israel? Primeramente es de orden espiritual. Porque Satanás está al frente de esa campaña de guerras. Porque este hombre, Hitler, lo dijo: aquel que haya conquistado el mundo entero y no haya conquistado Israel, no ha conquistado nada. Entonces el odio, eso está atrás, es el adversario, el enemigo, induciendo a los países, a las mentes, a que derroguen o que aplasten a Israel. Toda la vida ha sido así. A su nombre. ¿Recuerdan Isaías 14 cuando Luzbel se provocó, yo le llamo un golpe de estado, en la cual dijo: subiré a lo alto y junto a las estrellas del cielo me sentaré y allí pondré mi trono? Y más fue desechado. Entonces, el objetivo satánico es siempre de ser mayor que Dios. Y eso, como no puede, como no ha podido, ni nunca podrá, entonces lo que va a ocasionar es el odio ante Israel. A su nombre. Amén. Entonces, en el capítulo 13 del libro de Apocalipsis, de acuerdo a las profecías bíblicas, el último gobierno o imperio mundial será dirigido por un ser diabólico y siniestro, llamado el anticristo. O también lo llaman el dragón, el diablo, la bestia. Entonces, porque es un prototipo satánico, pero vamos a clasificar aquí que, ya puedo borrar aquí, que como Dios es trino, entonces se constituye
Padre, Hijo y Espíritu Santo, se constituye Jehová, Jesús y el Espíritu Santo, entonces también Satanás hace la trilogía, que es Satanás, el anticristo, que son diferentes las bestias, anticristo, ¿y cuál es el otro? El falso profeta. Pero solamente vamos a estudiar el anticristo. De este hombre es el que vamos a hablar. Entonces vemos de que la Biblia habla en el libro de Apocalipsis capítulo 13, cuando dice, versículo 1, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía, ¿cuántas? 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Entonces la Biblia nos habla en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, cuando nos dice que hijitos míos, ya son los últimos tiempos, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así que ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces han surgido muchos anticristos. Repasemos algunos, un ejemplo, Bar-Kokhba, años en esos tiempos cuando, antes de Cristo, recordemos en el Imperio griego también se levantó un hombre sanguinario, que eso marca la historia, que este hombre vino de una batalla medio, no le fue muy bien, entonces pasó por Jerusalén, entró en el santuario y tomó a las jóvenes, los jóvenes del templo, y los hizo fornicar dentro del templo, y de paso de que cogió una cerda, la cogió y la hizo hervir como el sacrificio, porque los animales, ¿se acuerdan que era la espaldilla, el lomo, se metían, hervía, y esa olla se tiraba para hacer la expiación, se le echaba al fuego, estaba ardiendo de la expiación, y eso subía como olor grato ante Jehová cuando se hacía la expiación, que uno llevaba el cabrito o el macho o la ovejita. Este hombre, en vez de ser un carnero, un cordero, coge una cerda y lo coge, y la olla hirviente le hace el caldo, le hace regar por todas las cortinas del templo. Y ahí se cometió la abominación desoladora más grande de la historia judía. Ha pasado lo que también conocemos como pseudo anticristo. La Primera Guerra Mundial, Napoleón Bonaparte tenía un odio ante los judíos, un odio antisemitismo, lo que es también la Segunda Guerra Mundial con Hitler, que mató a más de 6 millones de judíos. En fin, dice la Biblia, ya hijitos, este es el último tiempo, y oíste que ha venido, oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos. Lo vemos en este hombre que también acuñó a una gran parte de Israel también como el Cristo. Y así llegarán, por eso dice la Biblia, que Dios nos advirtió que mirad, cuando digan, helo aquí, helo allá, ¿qué cosa tenemos que hacer? No vayamos, no corramos, porque no es el Cristo, porque nosotros esperamos el arrebatamiento de la iglesia. ¿Cuánto lo esperan? ¿Cuánto lo esperan? Alabe al Señor, mi hermana, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces, la Biblia menciona que este anticristo va a salir del mar. Este anticristo va a salir del mar, que más adelante lo vamos a ver de dónde sale, que son pueblos. Vamos a ver Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, capítulo 3, y hay una referencia, 13, hay una referencia
en la cual vemos que tenemos, dice Apocalipsis 17:12, dice, y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito de entregar su poder y su autoridad a la bestia. Entonces vemos de que el versículo 3 dice, y me llevó en el espíritu al desierto y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Lo mismo, lo que leímos en Apocalipsis 13, dice que me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas. Vamos a detenernos en estas 7 cabezas. 7 cabezas son 7 formas de gobiernos que lo que acuña este hombre. Si recordamos en la historia, antes de la imagen comenzamos con el imperio, la cabeza que era el imperio babilónico. Pero antes de aquello habían caído 2 imperios, que se llamaba el imperio de Egipto y el imperio asirio. Entonces, unido a lo que mostraba la imagen, dígamelo, el imperio babilónico, el imperio medo-persa, el imperio griego y el imperio romano. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vámonos al libro de 17 para que lo podamos entender. Apocalipsis 17. Cuando le dice en visión, versículo 10, son 7 reyes. 7 reyes representan 7 cabezas. En Apocalipsis 13:1 que estamos viendo, ¿no? Y tenía ¿cuántas? 7 cabezas. En Apocalipsis 17 lo representa como reyes. Entonces, cabezas, ¿qué significa? Autoridad, ¿no? Cabeza significa autoridad, cabeza, entonces la autoridad de una nación, ¿quién es? El rey, hoy en día conocido como presidente. Entonces, dice que y son 7 reyes. Estamos en Apocalipsis 17:10. 5 de ellos han caído. ¿Quién está viendo la visión ahí? Juan. ¿En qué tiempo estaba viviendo ahí? ¿En qué imperio estaba viviendo Juan ahí? En el imperio romano. Y entonces Juan dice, 5 de ellas han caído. Egipto 1, Asirio 2, Babilonia 3, Medo-Persa 4 y griego 5. Entonces la Biblia es exacta. 1 es, 5 de ellos han caído. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5. 5 de ellos han caído. 1 es, y el otro aún no ha venido. Entonces, ¿qué imperio sigue ahí? Que son la coalición de los 10 dedos, 5 de ellos, Roma, falta todavía pongámosle aquí, Europa o el mercado común europeo, que son la unificación de las 10 naciones, que son de las 10 naciones cuando Juan está viendo esa visión. 1 es el que está en ese momento y el otro aún no ha venido. ¿Quién no ha venido? Después de la unificación de este imperio, de estos 10 dedos, de estos 10 cuernos, en la cual sale el 1, derriba 3, y dentro de eso sale ¿quién? El anticristo. Uno es donde estaba viviendo Juan, y el otro aún no ha venido. El gobierno del anticristo. Entonces, podamos volver a Apocalipsis 13, cuando dice de que tenía esta bestia 7 cabezas. 7 cabezas.
Los 10 cuernos son las 10 naciones, son las 10 naciones europeas. Entonces dice que este hombre tenía un nombre blasfemo. El nombre blasfemo desde ya anticristo, ante Cristo, todo lo que se opone a Cristo. Y la Biblia habla del que no reconocen. Juan dice, los que rechazan a Cristo, los que odian a Cristo, los que maldicen a Cristo, dice, son anticristo. Usted lo va a ver, lo ve en Primera de Juan. Entonces vamos a ver este hombre y sus actividades. Este hombre y sus actividades, vamos a verlo. Y entonces vamos a ver lo que es libro de Apocalipsis y libro de Daniel. Son los dos libros más profundos que podemos encontrar en la Biblia para descifrar estos imperios. Libro de Daniel, capítulo 8, versículo 23. Dice que aparecerá casi al fin de la historia de Israel. Este hombre aparecerá casi al fin de la historia de Israel. Si recordamos los que han venido trayendo esta secuencia de enseñanza y visualizamos las 70 semanas de Israel, que son 490 años, las 69 semanas, pero dice que falta una semana. Pero se paró el reloj profético porque el judío rechazó a Cristo. No se cumplió la última semana. Entonces, a través de la muerte de Cristo, se abrió, ¿qué cosa? La dispensación de la gracia. Nosotros, en el plan de los judíos, no estábamos tomados en cuenta, porque supuestamente la salvación era para ellos. A través de que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todos abrió el panorama para que todos aquellos que aceptaran a Cristo como su único y suficiente Salvador vengan y tengan salvación. A su nombre. Amén. Entonces viene de que esta participación de este anticristo, cuando aparezca, va a aparecer al final de la historia de Israel. Estos son los tiempos en la cual ellos están esperando supuestamente al Mesías para que venga en forma humana. Como ellos lo rechazaron, según Mateo 27, capítulo 27, por ahí, versículo 27, cuando dice Pilato, se estaba lavando las manos porque no tenía ya que acusarle a este hombre. Aún la esposa le manda decir, no tengas nada que ver con este justo. Pilato, viendo que nada adelantaba en el proceso, porque aún le estaba diciendo, les doy a un homicida. No queremos a Barrabás, lo queremos a él. Y entonces Pilato dijo, tráigame agua, señal de que se lavaba las manos, y dijo, inocente soy de la sangre de este inocente de este justo. Y el pueblo, ¿qué le dijo? Crucifícale. Es decir, no importa que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, sobre nuestra descendencia, pero lo queremos ver muerto. Entonces viene de ahí, se paró el reloj profético en el plan de Israel, y entonces viene y se abrió el tiempo de la gracia, de la dispensación de la gracia, que es lo que estamos hoy en día. ¿Cuántos alabamos el nombre del Señor por aquello, por esa gratitud y esa gracia que nos ha dado, en la cual, mi hermano, tenemos que aprovecharla? Que no sea tiempo solamente para jugar al evangélico, sino que sea un tiempo de sumo interés de nosotros podernos santificar, esperar el arrebatamiento de la iglesia, porque pronto van a caer sus juicios sobre esta tierra, y en la cual Dios quiere librarnos de esa condenación. A su nombre. La Biblia dice en Daniel capítulo 8, versículo 23, cuando nos dice de que Daniel capítulo 8, 23, y al fin del reinado, y al fin, por eso aparecerá al fin de la historia de Israel, al fin del reinado de estos,
cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido de enigmas. Altivo de rostro quiere decir hombre sagaz, hombre guerrido, hombre que no le temblará las piernas para poder determinar algo. Y además de eso, dice que es entendido en enigmas. Enigmas, algo que usted tenga referente, enigmas, hechicería, brujería, agorería, santería. Ese hombre va a tener toda esa sagacidad, entendido en enigmas. Por eso es de que él convencerá a la nación de Israel que él es el Mesías. A tal punto llegará esa sagacidad para poder conquistar a ese pueblo judío, que el pueblo judío es monoteísta, mono uno, teo Dios, un solo Dios. Ellos le ponen Alá, Yahvé, Jehová, pero ellos adoran a un solo Dios, a su nombre. Entonces también la actividad de este hombre dice que aparecerá, no aparecerá, sino cuando el día del Señor haya comenzado. Vamos a abrirlo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, cuando nos describe el movimiento de este hombre. Capítulo 2 del libro de 2 de Tesalonicenses. Cuando dice, le decía el apóstol Pablo a los de Tesalónica, nadie os engañe en ninguna manera. Es lo que está viendo hoy en día. El engaño de que aquí está el Cristo, allá está el Cristo. Pablo les dice, nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga, ¿qué cosa? La apostasía. No vendrá la segunda venida de Cristo sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esa es una de las señales que nos da de que aún todavía el templo no está construido, aún todavía el nuevo orden mundial no está sistematizado, entonces aún no es el tiempo todavía de que aparezca este anticristo. Está muy pronto a aparecer, eso sí, de la noche a la mañana, pero no es este que ha aparecido. A su nombre. ¡Aleluya! Vemos de que él no vendrá. Primero, antes de que venga la segunda venida de Cristo, tiene que venir ese misterio de apostasía. 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 y 3. El 2 vamos a leerlo. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. A su nombre. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu. ¿Qué significa por espíritu? ¿Ah? Sueños, revelaciones, profecías, voz audible, espíritu, algo que tenga que ver con las manifestaciones del espíritu, ni por palabra, predicadores, ni por carta, que si fuera nuestra, algún libro que supuestamente haya aparecido, algún escrito que supuestamente haya aparecido después que hayan cerrado el canon de la Biblia, que ya fue cerrado. Entonces ningún libro va a poder ser inspirado de Dios porque ya se cerró el canon, que son 66 libros y no hay ningún otro libro más. A su nombre. ¡Aleluya! Entonces dice como que si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca, su segunda venida. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Vamos a ver más abajito quién es que se opone. Todavía está siendo impedida para que este hombre aparezca en la escena. Puede ser de que ya esté vivo, que ya esté joven, creciendo, puede ser, pero aún todavía no se ha manifestado. ¿Por qué razón? Porque hay alguien que al presente
lo detiene. ¿Quién es? Su Espíritu Santo, trabajando ¿con quién? Con la iglesia. Por eso es de que tenemos que procurar irnos en el arrebatamiento de la iglesia. Porque lo que sigue, mi hermano, va a ser horrible. Dice la Biblia, ahí en los versículos 6, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo, ¿qué cosa? Se manifieste. Entonces puede que esté vivo, pero aún no se ha manifestado porque hay al presente, dice, versículo 7, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo que hay al presente quien lo detiene, hasta que a su vez se ha quitado de en medio, y entonces, ahora sí, se manifestará el inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ahí habla de un misterio de la iniquidad. La palabra iniquidad hace alusión al adulterio espiritual, a la reunión de todas las religiones, de tomarse de la mano todas las religiones, encabezando con un líder religioso. Eso es, la Roma ha estado tratando de unificar a todas las religiones y ha salido el movimiento carismático desde tiempo. Y a paso gigantesco se apresura para poder darle toda la autoridad a este líder político llamado el Anticristo, a su nombre. Y eso es lo que vamos a ver. No lo vamos a ver en este tiempo, pero cuando usted mira su Biblia, en el libro, en Apocalipsis mismo, capítulo 18, cuando dice la caída de la gran ramera, la Babilonia, no es que la destruye Dios, no. Quien la destruye, ¿quién es? El Anticristo, porque él va a reinar absoluta y exclusivamente solo él, y como le hace estorbo, tendrá que derribarla. Entonces, pero al inicio, este hombre del Vaticano, ¿cuál sería? O este líder es lo que se encarga de unificar las religiones para que sean una sola. Pero en cambio dice que al presente, ese es el misterio de la iniquidad. Cuando ya esté en su mayor apogeo de unificación de todas las religiones, entonces viene que ese hombre va a actuar. Pero hay al presente quien lo detiene. El Espíritu Santo está trabajando es con la iglesia. Vámonos un ratito a Romanos capítulo 11, versículo 25, cuando dice que ha acontecido a Israel. Y le dice que Israel no ha sido desechada, que Israel está en el programa de Dios, pero por el momento tiene un endurecimiento en parte. ¿Qué significa en parte? Hasta un tiempo. ¿Hasta qué? Hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, ya convertidos a Cristo, hijos de Dios, nosotros. ¿Hasta qué ha acontecido Israel? Endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, y luego el programa con Israel continuará o comenzará. Entonces vemos una de las características, que este personaje hay quien lo detiene hasta que a su debido tiempo se ha quitado y entonces se manifestará. Otra característica dice que será un gentil por cuanto sube del mar. Vámonos a Apocalipsis 13:1, donde leímos y estamos conociendo estas características de donde presuntamente puede salir el Anticristo. Según la Biblia, cuando en el 13:1 dice que sube del mar, ¿cuál mar? En ese tiempo, el pastor lo dijo, la isla de Pasmo estaba frente, en medio este mar Mediterráneo, donde se encontraba exiliado Juan por el gobierno romano en esa isla, y entonces también se encontraba junto al mar Egeo, por el mar Mediterráneo, casi al frente de Grecia. Entonces, tomando un mapa,
vemos que la palabra mar hace alusión de donde se encontraba Juan, el de la visión, cuando le dice que sube del mar. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Entonces, aludiendo a aquello, el sitio geográfico donde se encontraba Juan, del mar Mediterráneo, como estaba exiliado, junto por el mar Ageo, entonces casi frente de Grecia, podemos sacar una alusión que el anticristo surgirá de esas áreas geográficas del mundo. A su nombre. Entonces vemos de que cuando dice, me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia. Vamos a corroborar con Apocalipsis 17:15 y vamos a ver qué significa el mar. Dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son ¿qué cosa? Pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces vemos una alusión de donde puede salir este personaje. Entonces viene de que todo el problema y las guerras que se han suscitado han sido en el Medio Oriente. Han sido en el Medio Oriente donde se encuentran y se han encontrado todas estas guerras. Entonces, sabemos por movimientos de la Biblia que nos habla que al subir del mar esta bestia, donde estaba Juan, estaba rodeado por esos mares, y entonces son esos tipos de regiones que más adelante vamos a ver un poquito más. Entonces, este anticristo saldrá del imperio antiguo romano. Del imperio antiguo romano. Vamos a ver Daniel 9:26, por favor. Y vamos a ilustrarlo un poquito más para poder tener un poquito más de entendimiento. 9:26, cuando nos habla sobre las 70 semanas, nos describe y nos dice, y después de 72 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Escuchen, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá a la ciudad y a quién más, y al santuario. Y su fin será como inundación hasta el fin de las guerras, durarán las devastaciones. Pregunto, ¿qué pueblo destruyó a Jerusalén? Roma. ¿En qué tiempo? En año 70 después de Cristo, cuando este gobernante Vespasiano entró en Jerusalén con su hijo, el general romano Tito, y destruyó totalmente a Jerusalén. Entonces vemos ahí de que este anticristo va a surgir de los territorios del antiguo imperio romano que gobernaron como más de 500 años. Y este antiguo imperio romano, el antiguo imperio romano, los territorios que tenía eran los de Europa, norte de África, Europa, norte de África, y también tenía el Medio Oriente. Recordando que cuando un imperio caía, el otro tenía que subir, porque era el imperio que gobernaba, y los que habían caído les tendrían que servir como súbditos para no morir. Entonces, cuando toma el imperio romano el poder,
los otros imperios tienen que obedecerle. Y él tenía las regiones, parte de las regiones de Europa, parte de las regiones del norte de África y también tenía el Medio Oriente. Porque vemos ahí, tenía Egipto, ya había caído, tenía al asirio, ya había caído, teníamos a Babilonia, ya había caído, entonces marca esos territorios como súbditos de él. Entonces es por eso de que la Biblia lo menciona, mi hermano. La Biblia menciona que el anticristo posiblemente salga de Irak o de Siria. Salga de Irak o de Siria. Cuando hablaba de la cabeza, vamos a ver Apocalipsis 13. Y vamos a ver estos imperios, mire cómo tenía el anticristo. A su nombre. Versículo 2 del capítulo 13. La bestia que vi era semejante ¿a quién? Léalo por favor. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Si recordamos las visiones de Daniel, ¿quién era el imperio que lo visualizaba como el leopardo? Al imperio griego. Al imperio griego. Eso está en Daniel capítulo 7. Cuando ve la visión de, Apocalipsis, Daniel capítulo, se me fue. Vamos a verlo. Daniel capítulo 7, cuando habla de las bestias. 7, versículo, está el 5, el 4, la primera. Mire, vamos a verlo. Ábranlo por favor para irlo anotando, lo que tienen cómo anotar. Y vamos a ver. Mírenme. Para que pueda entenderlo, voy a hacer la imagen. Hablaba de oro, ¿no? Hablaba de, ¿qué más? De plata. Hablaba de bronce. Listo. Bronce y hablaba de hierro. Ok. En Daniel capítulo 7, Dios le muestra las mismas visiones, los mismos imperios, pero con otro símbolo. Daniel capítulo 7, versículo 4. La primera bestia, ya aquí ya no los nombra como metales, sino que los nombra como animales. La primera bestia, ¿qué dice? Era semejante a un león. Ese era el imperio babilónico. La segunda bestia la reflejaba, versículo 5, como un oso, que era el imperio medo-persa. La tercera bestia la reflejaba como un leopardo. Ese era el imperio griego. Y la cuarta bestia era espantosa. No tenía prototipo imagen. Espantosa. El imperio romano. A su nombre. Si ven los imperios, en Daniel 7 lo visualiza de otra manera. Viendo esta imagen, podemos ver el prototipo de anticristo que va a venir. Vuelvan a Apocalipsis 13, versículo 2. Cuando dice que este anticristo lo que va a hacer es acuñar toda la sagacidad de estos imperios. Y aún, todo junto, no le llegará ni a los talones. Pero va a ver la característica, versículo 2. Y la bestia que vi era semejante ¿a quién? ¿A dónde está? ¿Semejante a quién era? ¿A qué imperio? Al imperio griego. La bestia que vi era semejante a un leopardo. Sus pies eran como pie de ¿qué? Firmes. Leopardo, ¿qué significa? ¿Qué característica tiene el leopardo? La sagacidad, la ligereza, la prontitud para cazar su presa. Este hombre del imperio griego, Alejandro Magno, dice que ya con 25 años tenía territorio gobernado.
y a la edad de 33 años había conquistado el mundo. Una sagacidad tan rápido, tan veloz, que al próximo de 3 años y medio tenía conquistado todo el mundo, en ese tiempo. Entonces por eso le adjudica el leopardo, la visión como el leopardo. Este anticristo que vendrá tendrá esa sagacidad. Sus pies serán como pie de oso, firme. El imperio persa fue el imperio más fuerte, tuvo que unirse con el Medo para tumbar al poderoso imperio babilónico. Si ustedes ven, Babilonia fue un imperio bendecido totalmente por Dios, grande, existente en la tierra. A su nombre. Pero este hombre también tiene la característica que la boca tenía como boca ¿de quién? De león. Miren. Esto, mi hermano, podemos ver que el leopardo es el imperio griego, el oso, que es el persa. ¿Sabe quién es persa hoy en día? Irán. ¿Se ha escuchado noticias de Irán? En la cual tiene 5 bases nucleares, tiene las bombas más actuales, e Irán solamente puede levantarse y hacerle la guerra a la potencia, una de las más fuertes, Estados Unidos, y vencerlas con sus aparatos tecnológicos y esas bombas. Irán es la antigua Persa, y este hombre, mire las características, tendrá esa característica del imperio persa. Y el león, que es Babilonia, hoy en día es la actual Irak, en la cual lo que prima ahí son los pozos petroleros. Por eso es también una de las envidias para poder tomar todo el Golfo Pérsico y además Jerusalén. A su nombre, a su nombre. Vamos a ver que su influencia será mundial por cuanto reinará sobre las naciones. Este hombre, ya cuando se levante con toda la sagacidad, este hombre va a reinar sobre todas las naciones. Versículo, tenemos el 8 de ahí del capítulo 13 de Apocalipsis, dice que y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyo nombre no está inscrito en el libro de la vida ni del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Esta influencia procederá a través de alianzas. ¿Se recuerdan los 10 dedos? ¿Hicieron alianza? Esto se va a producir por medio de alianza. El versículo 12 dice, y ejercerá toda la autoridad de la primera bestia, que en presencia de ella, y hace que la tierra, los moradores de ella, adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. A su nombre. En tiempo pasado también se le dio sobre un acontecimiento que va a suceder, en la cual el anticristo va a reinar ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? 7 años. Aquí vamos a ponerlo. 7 años. Aquí va la mitad de los años. 3 años y medio. 3 años y medio. Aparecerá, aquí será el arrebatamiento de la iglesia. Se va a la iglesia y comienza a aparecer en su potencia imperial ya el anticristo. Puede que ya esté vivo, puede que ya esté ocupando un puesto gubernamental, pero todavía no se manifiesta. Entonces, en el momento que se va a la iglesia, comienza a manifestarse. Hemos leído, hemos visto sobre los sellos, ¿no? El primer sello, cuando dice que abrió el primer sello, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Cordero Inmolado, dice que salió un personaje andando en un caballo blanco que tenía un arco y le fue dado corona y salió venciendo para vencer. ¿Quién era? Ya no tengan duda, no es Cristo, es el anticristo. Lo vemos la diferencia en Apocalipsis 19, ahí sí vemos a Cristo. Sus ropas teñidas de sangre,
un nombre que decía Rey de Reyes, Señor de Señores. Pero este personaje que aparece en el primer sello es el anticristo, es el engaño. Y por eso es que este personaje va a venir vestido como cordero, haciéndose pasar por el Mesías. Este periodo de este engaño aproximadamente va a durar 3 años y medio. Aproximadamente va a durar 3 años y medio, poniendo la paz para Israel, para el mundo entero. Hoy en día, Israel, como ya conocemos, no se puede erguir el templo. Ellos tienen preparado ya todo. Aún supuestamente tienen la vaca sana, ya la vaca roja, ya inspeccionada, que no tenga ni un pelito blanco. Nada, que sea absolutamente exclusiva para el sacrificio y para la llegada del Mesías. Entonces viene de que este personaje va a venir con apariencia. El templo aún todavía no lo han erguido, pero el templo es montable y desmontable, no es casi de hormigón armado. El templo es como Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Entonces viene de que ellos tienen preparado para montar rápidamente, sino que en los territorios donde estaba antiguamente edificado los primeros, segundos y la reconstrucción del tercer templo, hoy en día está la mezquita de Omar. Hoy en día está esa bola dorada de los musulmanes, y entonces ellos están, al ladito está el muro de los lamentos, ahí divide entre los musulmanes con Israel, y por eso que en el muro de los lamentos llegan hasta ahí y comienzan a orar: Señor, devuélvenos el territorio para poder levantar el templo a su nombre. Entonces viene este personaje. ¿Cómo hará? Por eso la sagacidad, entendido en enigma, ¿cómo hará que pondrá la paz? Porque quien Israel invada para quitarle ese territorio donde está la cúpula dorada, comenzaría una guerra campal. Pero a tal punto que el anticristo entrará sagazmente y entonces hará la paz con la nación, haciendo un tratado de paz que ya lo vamos a ver, que se llama el tratado de muerte. Y entonces viene, y cuando el anticristo se siente en el templo, ahora sí reconocido como Dios, algo pasaría. La Biblia no lo habla con certeza, mi hermano, pero vamos a escarbar un poquito. Versículo 3 de ese capítulo que más nos da mayor luz sobre este anticristo. Y la Biblia dice: vi una de sus cabezas como herida. Sí, versículo 3 del capítulo 13. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Como herida de muerte. A este personaje, en un tramo de estos primeros 3 años y medio, lo van a matar. Cumpliéndose así, porque es un falso Cristo, tendrá que simular una muerte y una resurrección para que tenga mayor apogeo en la verdad, supuestamente para los judíos. Dice que vi en su cabeza como herida de muerte, pero ¿qué pasó con la herida? Su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Versículo 14. Y engaña, la segunda bestia, que es el falso profeta, engaña a los moradores de la tierra con señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen al anticristo, a esta bestia, que ¿qué cosa? Tiene la herida de espada. Y me gocé, mi hermano, cuando un maestro teólogo pudo escudriñar que la herida de espada da alusión a un puñal, un cuchillo, una espada, un arma blanca. Dice herida a espada. Algo va a pasar con este anticristo, que va a morir y va a resucitar. Y dice la Biblia que se llenó toda la tierra de emoción. Versículo 4. Después, cuando vive esta bestia, dice que y adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, es decir, que la había vuelto a la vida, y que adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia
¿Y quién podrá luchar contra ella? A su nombre. Tan terrible va a ser este suceso, mi hermano, que cuando este hombre, hijo de pecado, muera, para salir a la vida, va a suceder un acontecimiento grandioso, que el hombre que muere, el hijo de pecado, al resucitar, posiblemente vendrá con el espíritu o la presencia satánica. La presencia satánica. Es decir, que encarnado en este cuerpo muerto vendrá Satanás. Por eso dice la Biblia que a Satanás, ¿qué tiempo le queda? 3 años y medio. Ahí está Apocalipsis, de donde estamos leyéndolo. Ahí está Apocalipsis 12, la mujer del dragón. Le quedan 3 años y medio. Vamos a verlo Apocalipsis 12 cuando dice, mire, versículo 11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte, por lo cual alegraos los cielos y los que moran en ellos. Amén. Gloria a Dios por los que han estado ya muertos a través de las torturas que va a venir en la tribulación. ¡Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo! Satanás en persona entrará en el cuerpo del anticristo, de este hombre que murió a espada, y entonces comenzará la abominación desoladora tan grande, la cual nunca ha habido ni la habrá. Y por eso es que este personaje, cuando ya tenga esta evidencia de que muere y vuelve a la vida, conforme lo dice Apocalipsis 17, versículo 3, que la bestia, esta, al morir, su herida mortal fue sanada y se maravilló toda la tierra. Entonces, por eso es que vemos que cuando dice la Biblia, ahí en Apocalipsis 12, hay de los moradores de la tierra, porque Satanás ha descendido con gran poder y con gran gloria. A su nombre. Solamente regálenme media horita más y damos conclusión a esta enseñanza. Entonces vemos de que este personaje hará un pacto con Israel. Este personaje, para poderse sentar en el trono, hará un pacto con Israel. Vámonos a Daniel 9:27, cuando habla sobre ese pacto. Cuando dice de que, y por otra semana, ¿lo tiene? Daniel 9:27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Confirmará. Ese es el pacto de muerte. Confirmará. Vámonos un ratito, sin perder esa cita bíblica, a Isaías 28, donde usted va a ver de que esta nación de Israel hará un pacto con el anticristo. Isaías 28, capítulo 15, cuando dice, por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Mire, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Miren cómo Israel, tan cegado, y lo marca la historia desde ese tiempo, 720 años antes, ya describe esa profecía, que ese pueblo va a hacer un pacto con la muerte, con el Seol, porque supuestamente ellos creen que Él los va a custodiar. Algo va a pasar con Israel, mi hermano, que dice la Biblia que cuando pase el turbión del azote, Israel en esos tiempos será conmovido a terror, a miedo, que necesitará alguien, no importa ya Jehová, no importa, alguien que los custodie, que los guarde, que los libre.
de una tempestad tan grande que vendrá, ¿qué sería? Que ellos deciden hacer pacto con este hombre, a su nombre. Aleluya. Entonces vemos el versículo 17. Y ajustaré el juicio a cordel, dice el Señor, a nivel de la justicia, y granizo barrerá el refugio de la mentira, y las aguas arrollarán el escondrijo. Y dice, y será anulado, pero Dios tendrá misericordia, será anulado vuestro pacto con la muerte y vuestro convenio con el Seol. No será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis de él pisoteados. Entonces, algo va a pasar con Israel, que va a haber ese pacto con este anticristo. Versículo de Daniel donde estamos, 9:27, cuando dice que por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habla de que una semana, a la mitad de la semana, se quitará el continuo sacrificio, y entonces ya este anticristo, que tenía la careta de cordero, se la sacará, y ahora sí comenzará la prevaricación desoladora. A su nombre, a su nombre. Este hombre también inducirá el culto idolátrico, por cuanto, según Daniel 9:11, 36, no hará caso ni a Dios con D mayúscula ni a Dios con D minúscula, sino que él mismo se levantará una estatua. Ahí es por eso que destruye. Hoy en día, al anticristo tiene que tener el poder político. Las naciones le van a delegar el poder político, el poder económico, y la Roma le va a delegar el poder religioso, para que él tenga los poderes necesarios para poder liderar. Pero este hombre, ya después que ahora sí comience su apogeo, entonces va a destruir a la Roma. Apocalipsis 18, va a destruir a la Roma y se va a levantar una imagen personal de él. Y esa imagen va a hablar, y va a hablar grandes blasfemas. Apocalipsis 13, donde estábamos, versículo 15, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorare. A su nombre. Entonces, este está teniendo también los sistemas político, económico, religioso. Y para terminar, mi hermano, este hombre tendrá el control de Palestina. Este hombre, ya sentado en su trono, tendrá el control de Palestina. Viene de que para llegar a la guerra de Armagedón, mi hermano, van a pasar de innumerables de guerras hasta que llegue a la guerra mayor, al término, al culmino de este. La Biblia habla en Ezequiel 38 de que va a haber una guerra invadiendo a Israel. Las naciones que van a invadir a Israel, o las potencias mundiales que van a venirse contra Israel, serán las siguientes. El reino del sur, este es Egipto y sus aliados. El reino del norte, el reino del norte, que es el norte, que es la confederación el reino del norte, que es Rusia y sus aliados. Lo vemos en Ezequiel capítulo 38. Rusia y sus aliados. Este aquí en la Biblia, en Ezequiel, le llama Gog, y su nación Magog. Usted léalo. De ahí tenemos la otra potencia que va a intervenir en este proceso de guerra, es los aliados de los 10 dedos. De los 10 dedos. ¿Comandado por quién? El anticristo. Y el último gobierno que habla sobre los reyes del oriente. No es el Medio Oriente. Los reyes del oriente. ¿Dónde está? Del otro lado del Éufrates.
A su nombre. Entonces vemos de que estas son estas guerras. Ezequiel 38, no vamos a entrar porque ya se nos fue el tiempo. En Ezequiel 38 usted va a ver esta guerra. La guerra de Gog y Magog viniendo contra la nación de Israel. Y entonces viene que cuando una tierra, ahí en Ezequiel 38 dice que cuando la tierra de esta nación esté reposada, esté sin muro, esté sin protección, vendrá Gog a levantarse. Cuando haya hecho el pacto, este anticristo, transformado todavía como cordero, viene y hace el pacto, Israel se siente seguro, confiado, y ahí entrará el reino del norte con el reino del sur a invadir. Cuando este anticristo quiera, supuestamente, como han hecho un pacto, que la nación Israel con la nación del anticristo, todo lo que sucede al una le acontecerá al otro, entonces saldrá el anticristo en defensa, supuestamente, contra estas naciones, y entonces pondrá sus cuarteles dentro de Jerusalén. Y ahí es que va a venir ya la destrucción. Vamos a ver Daniel capítulo 11. Vamos a ir terminando, sopórtenme un poquito más y ya terminamos. Daniel capítulo 11, versículo 40. Lo que podamos entenderlo, y si no lo podamos entender en la casa. Pero al cabo del tiempo significa al final del tiempo, al fin de los siglos, el rey del sur contenderá con él. ¿Con quién? Con el anticristo. Y el rey del norte se levantará contra él. ¿Con quién? Con el anticristo. Como una tempestad de carros, gente de a caballo y muchas naves, y entrará por la tierra e inundará y pasará. Quiere decir que entre ellos, por eso son las guerras menores, hasta que llega la guerra de Armagedón. Comenzará rey del sur, rey del norte, contra la aliación del anticristo. Estos de aquí vienen contra Jerusalén, según Ezequiel capítulo 38, y el anticristo saldrá en su defensa. Ellos se glorificarán, gloriarán, bien nos han libertado, y él decide trasladar todo su campamento a Jerusalén y a los alrededores. Pero, como tenemos otra potencia mundial, dice de que estos hombres, los que están del otro lado del Éufrates, al ver este problema bélico en el cual el anticristo ha aplastado al reino del sur y al reino del norte, que hoy en día más o menos conocemos los países, entonces viene de que se levantará e irán en pos de ellas. Vamos a ver Apocalipsis 16 rapidito, cuando habla de que el río Éufrates se va a secar. Versículo 12, el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y las aguas de este, ¿qué cosa hicieron? Se secó, para que estuviesen preparado el camino, ¿a quiénes? A los reyes del oriente. Los reyes del oriente, no del Medio Oriente, los reyes del oriente, los que están del otro lado del río Éufrates. Este río Éufrates ha constituido una zona limítrofe para que no se conquiste en todo el mundo. Entonces, volvamos a Daniel capítulo 11, cuando nos habla de que este hombre, este anticristo, destruyendo ya al rey del sur, rey del norte, ahora sí se levantará. Versículo 41, este anticristo entrará a la tierra gloriosa, muchas provincias caerán, mas estas escaparán de su mano. ¿Quiénes son? Edom, Moab, la mayoría de los hijos de Amón. Estos son los aliados del reino del sur, Egipto y sus aliados. Hoy en día extenderá su mano contra las tierras, no escapará el país de Egipto, que es el reino del sur, ni se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, y los de Libia, Etiopía, le seguirán. Ojo, pero ¿qué cosa? Noticia, ¿de dónde? Noticia del oriente, de donde se seca el río Éufrates. Noticia del oriente. ¿Qué cosa le harán al anticristo? Lo atemorizarán. Ahora sí, este anticristo saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Este plantará sus tierras de sus palacios entre los mares y el monte glorioso y santo. Cuando estos hombres o estos gobiernos colosales pasa el río Éufrates, la Biblia habla más o menos inducido por los demonios, más de 200 millones,
al pasar se encuentran con este otro colosal imperio y en vista de que arremeterse el uno contra el otro aparecerá la señal del Hijo del Hombre. ¿Cómo serán estos gobiernos que en vez de aniquilarse entre ellos, aparece la señal del Hijo del Hombre que viene a libertar a su pueblo Israel y entonces abandonarán la sagacidad de ellos, abandonarán el odio entre ellos y comenzarán a poner la mira directo al ejército del Rey de Reyes, Señor de Señores? Y dice la Biblia que más le llegará su fin y dice que no tendrá quien le ayude. Y por último versículo 19 de Apocalipsis, cuando viene esa guerra y dice que y la bestia, versículo 19, y la bestia, y vi a la bestia y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Miren, estos gobiernos supuestamente se unieron en contra de otros gobiernos. Noticias del Oriente atemorizarán a este anticristo que tiene gobernado ya todos estos territorios, pasarán en seco porque Noticias del Oriente van a atemorizarlo, van a llegar a poderle hacerle frente al anticristo, pero cuando aparezca la señal del Hijo del Hombre con su ejército, van a unificar sus fuerzas para hacerle la guerra al Señor. Terrible, ¿no? Dice la Biblia de que vi a la bestia, a los reyes de la tierra, a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. ¿Pero qué pasará? Y la bestia fue apresada y con él, ¿quién más? El falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro. Amén. A su nombre. Este anticristo y este falso profeta van a inaugurar el lago de fuego. Al término de la guerra de Armagedón, Satanás va a ser encadenado durante 1000 años y de ahí al falso profeta y al anticristo lo pondrán al lago de fuego. ¿A su nombre? A su nombre, dale un fuerte aplauso al Señor. A su nombre. Bien, mis hermanos, damos concluido